esos retos y dificultades eh, para poder identificar posteriormente cuáles son los 7 costos ocultos más comunes y cómo los podemos cuantificar, cuánto estamos perdiendo, poder determinar de manera más concreta eso y finalmente qué podemos hacer para pasar de el dolor, ¿verdad? De la situación identificada, de los problemas a soluciones, ¿verdad? Y a un sistema que nos va a permitir pues abordarlo y gestionarlo de manera efectiva. Vamos a abrir al final un espacio de preguntas. Sin embargo, como ya mencionó Eric, sobre la marcha pueden estar anotando en el chat inquietudes, comentarios u observaciones. ¿Cuál es el fin en mente? ¿Qué es lo que queremos lograr con este rato que vamos a estar conversando? Por un lado, que cada uno de ustedes, líderes, gerentes de sus propias organizaciones, logre cuestionarse y poder gestionar las respuestas a esas preguntas de poder identificar qué nos está pasando desde esta perspectiva, cuáles son los problemas que estamos enfrentando en la organización, por qué no estamos logrando los resultados y finalmente cuál es el impacto que tiene el liderazgo inefectivo en nuestras organizaciones y resultados. Estamos perdiendo más de lo que imaginábamos, poder cuestionarnos y responder a esa pregunta. Y finalmente, ¿qué necesitamos para medirlo y si necesitamos empezar a actuar ya para evitar esa situación? Y partimos de la premisa de que lo que no se mide se empieza a tolerar, o sea, simplemente empieza a ocurrir eh, sin que podamos intervenir de alguna manera y lo que se tolera se multiplica. Entonces, vamos a empezar a profundizar en qué es lo que tenemos que empezar a medir. Y para eso vamos a entrar con el tema de la factura silenciosa, reconociendo que las empresas que fracasan no lo hacen por la falta de estrategia generalmente, sino fracasan porque sus líderes no logran realmente convertir esa estrategia en realidad. Y esa incapacidad de llevarlo a la práctica, pues termina eh, costándonos, ¿verdad? De no solo clientes, problemas, estrés, sino también tiene un impacto cuantificable en el balance, ¿verdad? En los resultados financieros y económicos. Y para poder entrar un poquito más y entender a qué nos referimos con esto, vamos a compartir la situación de Martín, eh, una situación con la que a lo mejor eh, algunos o muchos de nosotros nos podríamos ver identificados o reflejados con situaciones que hemos vivido o experimentado en el pasado. Pues Martín, ¿verdad? Tiene una trayectoria impecable en la industria y eh, tiene más de 20 años de experiencia, o sea, no es una persona novata. Hace un año asumió el rol de la gerencia general en una empresa de tamaño medio con proyección regional y entró pues fosforón, ¿verdad? Con ganas de poder eh, echar adelante esa visión que tenía de modernizar procesos, fortalecer la cultura y poner al cliente realmente en el centro de la organización. Sin embargo, conforme empezó a emprender acciones y a pasar el tiempo, se dio cuenta que la cosa no era como esperaba. En pocos meses notó pues una tendencia preocupante, proyectos, ¿verdad? Importantes para la empresa simplemente no pasaban del plan y algunos que lograban superar un poquito esa etapa, pues empezaban a tener atrasos y incrementos en costos importantes. Por otro lado, reuniones interminables, ¿verdad? De análisis excesivos y excusas, ¿verdad? De que no es el momento, hay otras prioridades y al final
reuniones sin llegar a decisiones, reuniones sin generar eh, resultados concretos y un equipo gerencial con, pues, polite, ¿verdad? Eh, de una u otra manera, pues que mostraba simpatía, pero que realmente demostraba no tener compromiso y una alta resistencia a cambiar. Además de eso, empezó a notar conflictos entre diferentes áreas, ¿verdad? Esas eh, islas donde pues entre ellos empezaban a pelearse de esta es tú o la responsabilidad del otro, nadie asumía, ¿verdad? La responsabilidad por los resultados y obviamente empezó a ser evidente una falta de claridad y de enfoque. Además de eso, dos personas claves para la implementación del cambio y lograr esa visión que había determinado Martín renunciaron, eh, lo cual pues obviamente generó un ambiente de zozobra en la organización y algunos clientes importantes también empezaron a dejar la organización. Empezamos a perder clientes, eh, pues desde quejas de respuesta lentas, equipo desmotivado, no cumplen las promesas, ¿verdad? Al final, esa sensación de no se da pie en bola. ¿Verdad? El punto de quiebre, ¿verdad? ¿Cuál es el de Martín? Pues obviamente las cosas no podían seguir así. Y a la hora de empezar a tratar de articular, identificar cuál era la situación y cómo resolverlo, la pregunta es por dónde empiezo, ¿no? Eh, Al final parece que hay una gran cantidad de situaciones y de nuevo en apariencia, porque no todas se dan al mismo tiempo, eh, podrían identificarse múltiples causas, ¿verdad? Entonces, ¿por dónde empezar? Y la otra es, ¿cuánto me va a costar realmente hacer esa transformación para que sea sostenible? Y finalmente, tal vez la pregunta crítica para la toma de decisiones es, y, y estaré identificando, estaré dimensionando de manera correcta el impacto y los costos que estoy enfrentando ahorita para poder tomar decisiones sobre cuánto invertir y, digamos, en qué tiempo debo de emprender la solución. Poco en función de esta situación, ¿siente usted que alguna de estas cosas las ha vivido? ¿Se siente identificado con Marty? Ahí pueden poner reacciones, ¿verdad? En su chat. Si alguna de estas situaciones sienten ustedes que ha sido eh, con la que se identifica, ¿verdad? O ha vivido o está viviendo, ¿verdad? Con esos problemas. ¿Cuáles son algunas de estos costos de liderazgo inefectivo? Resulta que todo esto, ¿verdad? Aunque, como dice el dicho, eh, el camino del infierno está lleno de buenas intenciones, pues Martín tenía todas las buenas intenciones de lograr resultados, obviamente no logró, ¿verdad? Generar la cultura de liderazgo requerida, ¿verdad? Y de efectividad para poder impulsar los resultados que él esperaba. ¿Cuáles son algunos eh, de estos costos no contabilizados y que podemos identificar un poquito en el caso de Martín? Proyectos que no se ejecutan, miedo al cambio o a la innovación, ¿verdad? Y resistencia, conflictos por falta de claridad o de enfoque, talento que se nos va o personas promovidas sin méritos y sin preparación. Bueno, en este caso no identificamos ese tipo de situaciones, pero obviamente quienes estaban a cargo no estaban logrando los resultados y por algunas razones. Clientes que no volvieron o perdidos, decisiones lentas o inoportunas, clima tóxico,
¿verdad? Donde de pronto sentimos que hay que estarse cuidando la espalda en cada decisión que se toma, generación de estrés o burnout, y la cultura mediocre y la falta de cumplimiento. Vamos a habilitar un cuestionario, una encuesta, un poll, que ahí nos va a ayudar Eric a facilitarlo, para tratar de identificar, ¿verdad?, si hemos estado enfrentando algunas de estas situaciones. Adelante, Eric. Excelente. Pues vamos a empezar con esta primera encuesta que ustedes deben de ver en su pantalla en este momento, que tiene que ver con estos problemas enfrentados en la empresa. Es decir, ya la encuesta le pide indicar si considera que su empresa o organización ha sufrido de algunos de estos problemas en los últimos 2 años. Es decir, ya si es algo relevante en este momento. Y aquí tenemos una lista interesante que nosotros estamos llevando los costos ocultos. Y cuando terminamos voy a dar unos tal vez 10 segundos más, 15 segundos más, tengo 50, 60%, 65% ya de las personas que han contestado. Me encantaría llegar a 80, 90%, pues puede dar unos minutos más. Proyectos, miedos al cambio, conflictos, talento que se fue, gente promovida, pero no tiene preparación. Estamos en 73%. Por favor, ahí si pueden completar la encuesta, vamos a dar 5 segundos más. 5, 4, sí, llegamos a 80. 3, 2, 1. Vamos a terminar la encuesta y compartir los resultados. Pues ustedes pueden ver ahí en sus pantallas. Creo que lo quitaste, Randall. Lo tenías y lo quitaste. Voy a parar de compartir y compartir de nuevo. Está bien, voy a compartir mi pantalla. So, ahí estamos. Ustedes pueden ver ahí en la pantalla los resultados de la encuesta. No, ahorita no lo estamos viendo, Eric. Ajá. No lo están Estamos viendo. viendo una página de Franklin Covey. Ah, Interesante. Share results. ahí sí. Pero Ok, igual voy a compartir la presentación. así Me dice es. que se separó. Ok. Fabuloso. Pues aquí ustedes tienen ahí los resultados de la encuesta. Pues vemos, vamos a ver quién es. Disculpa, Randall, ¿qué hiciste? ¿Lo puedes ver? Sí, Ok, eh, excelente. Sí, ustedes pueden ver la encuesta. Muy bien. Pues nos ahí está. avisen en el chat si no pueden ver la encuesta. So, indique si ustedes consideran que su empresa o organización ha sufrido algunos de ellos. ¿Quién está ganando? Pues proyectos, más bien el ganador es conflictos por falta de claridad y enfoque, decisiones lentas o inoportunas y proyectos que no se ejecutan. Pues ya un más que 52%, más bien 62% de las personas, conflictos por falta de claridad y enfoque. Muy bien, muy interesante. Y después un 56, casi 60%. Y tenemos ya después de esto el talento que se fue y también decisiones lentas. Pues definitivamente ustedes vieron y estamos viendo que la mayoría de las personas aquí en nuestras organizaciones están encontrando y enfrentando estos retos. Pues Randall, ay, parece que definitivamente esto es un tema que hay que atender. Así es, ¿no? Y si te das cuenta, no hay ninguno que salió invicto, ¿verdad? O sea, todos los problemas, y pues
han sido visualizados, sufridos y enfrentados en las diferentes organizaciones. Y vean que en los últimos 2 años, ¿verdad? O sea, son situaciones recientes y que a lo mejor algunos no los hemos empezado a abordar o todavía estamos lidiando con esas cosas, ¿verdad? Entonces, gracias, Eric. Vamos a continuar con esa... están viendo la presentación, ¿verdad? Eso, perfecto. Bueno, ¿por qué los llamamos ocultos, verdad? Porque a pesar de que son reales y afectan nuestras cifras eh, todos los meses, eh, nos los sufrimos, pero no necesariamente los logramos identificar y cuantificar de manera concreta, ¿verdad? No sabemos cuántos colones o dólares nos están generando o afectando por pérdida. Y uno lo que quisiera es poder hacer es un ejercicio como este, ¿verdad? Donde uno, como en la empresa de Martin, ¿verdad? Poder identificar, ok, ¿cuánto entonces es lo que me está costando a mí esas reuniones sin impacto? ¿Con qué frecuencia es que las estoy sufriendo y qué impacto me genera en las pérdidas de ganancias o en costos adicionales por reprocesos, por ejemplo? Las rotaciones silenciosas, cuánto me cuesta el tener que recontratar a nueva gente, hacer sus procesos de inducción, volver otra vez a llevarlos al punto, digamos, de experiencia y motivación para poder emprender, digamos, los proyectos de la organización o las iniciativas de cambio. ¿Cuántos días, horas, días, meses estamos desperdiciando por problemas de conflictos internos? Eh, y eso cómo afecta, digamos, en la cultura y en la dinámica, digamos, del día a día de la organización. Y cuánto eso nos está generando finalmente de costos. Y clientes perdidos, ¿verdad? Ok, perdemos el cliente. ¿Y cuánto nos costó eso? ¿Cuánto nos cuesta recuperar de nuevo o ese cliente o clientes para compensar el que acabamos de perder? Aquí tenemos este ejercicio de la empresa en Martin y vean que los números, ¿verdad? Rondan casi el $250,000, ¿verdad? En cuestión de un año, ¿verdad? Esta es la situación en un año. No estamos diciendo que la pérdida en el caso de ustedes ande exacta igual en eso, podría ser mucho menos o mucho más, pero el tema aquí es si supiéramos, ¿verdad? ¿Cuánto es lo que nos cuesta? ¿Tomaríamos decisiones diferentes? Ok, ahí se lo dejo. Algunos datos importantes que nos dan base sólida para poder empezar a cuantificar estos costos y a determinar el impacto, ya sea positivo o negativo, del liderazgo. Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, la situación de la empresa Gallup, ¿verdad? Donde solo 1 de cada 10 líderes tienen talento natural para liderar, lo cual implica que entonces todos los demás que estamos asumiendo roles de liderazgo, pues seguramente tenemos oportunidades de mejora y tenemos que desarrollar esas competencias, ¿verdad? No lo tenemos ahí en el ADN solito, ¿verdad? Eso no es suficiente. El 70% del compromiso de un equipo depende directamente de su líder inmediato. Así que el liderazgo no es inocuo, tiene un impacto importante. DDI, que es una empresa global de desarrollo de liderazgo, eh, plantea o ha descubierto sus estudios que organizaciones con líderes efectivos generan 37% más de ingreso por empleado. Por empleado. Entonces multiplique eso por la cantidad de empleados que usted tiene. ¿Verdad? Ya ahí hay una oportunidad de mejora o un impacto positivo si se invierte en temas de liderazgo. Y solo el 40% de los líderes cree estar preparado para liderar entornos complejos, que hoy por hoy es nuestra realidad cotidiana y que tiene que ver con ese 1 de cada 10 que vimos antes, ¿verdad? Que tiene el talento natural, o sea, de una u otra manera es importante
invertir en el desarrollo de ese talento. SRM, que es una asociación de recursos humanos, la más grande a nivel mundial, tiene casi 325.000 asociados, plantea que la mala comunicación cuesta al año en empresas medianas alrededor de 62.4 millones de dólares, lo cual de nuevo es un número importantísimo. Bueno, ¿cuál será la cuota, ¿verdad?, que usted está pagando de esos 62.4 millones? PMI, el Project Management Institute, especialista, digamos, en la gestión de proyectos, él plantea que el 56% de los proyectos fallan por liderazgo pobre. O sea, es una de las principales causas de que fracasen los proyectos. Y hay otros estudios donde identifican, ¿verdad?, que la inversión en Power Skills es fundamental para incrementar la probabilidad de éxito. McKinsey, empresa conocida por seguramente la mayoría de ustedes, indica que el 70% de las transformaciones fracasan por falta de liderazgo. Y bueno, levanten la mano, ¿verdad?, quienes están seguramente en sus organizaciones impulsando procesos de cambio, hoy por hoy. Así es, ¿verdad? Bueno, solo dos la levantaron, ahí van tres, listo. Eh, y bueno, de acuerdo a nuestros estudios en Franklin Covey, el costo de no tener un sistema de liderazgo puede consumir de un 5 a un 10% de la evita. Y si un sistema de liderazgo se desperdicia, el talento, la cultura y la ejecución. O sea, al final tiene un efecto, hay réplicas en toda la organización. Entonces, aquí la pregunta a partir de este momento sería, ¿cómo podemos resolver esta situación? ¿O estamos destinados a pagar el costo de manera eh, permanente? Bueno, en Franklin Covey, ¿verdad? Hemos desarrollado una solución. Solo, dice Peter Drucker, que solo hay tres cosas que ocurren de forma natural en las organizaciones: fricción, confusión y bajo rendimiento, o sea, ninguna buena. Todo lo demás requiere de liderazgo, o sea, que realmente para que las organizaciones tengan éxito, tiene que haber un ejercicio consciente, sistemático, ¿verdad?, de acompañar y de llevar a la organización a ese estado de resultados positivos. Eh, Franklin Covey hemos desarrollado el imperativo de liderazgo, que es una guía práctica para líderes que vamos ahorita a compartir en términos generales, que es parte de la solución, eh, donde se plantea pues la perspectiva de las áreas de práctica globales de Franklin Covey, más de 500 líderes globales de talento senior, y una encuesta de investigación reciente y 40 entrevistas de profundidad fueron parte de ese insumo. Tres estudios de caso detallados que vienen allí, y que si en algún momento desean tener acceso a ese eh, documento, nos lo pueden hacer saber. Más tarde vamos a compartir nuestros contactos. Impartido eh, en esta guía, ¿verdad? Para poder hacer una evaluación estructurada de las prácticas de desarrollo de liderazgo estratégico y poder, digamos, impulsar soluciones eh, a nivel de sistema, ¿verdad? O sea, no parches, sino una solución sistémica a la situación. ¿Por qué esto? Bueno, porque de nuevo hay una preocupación generalizada respecto al tema del liderazgo. 75% de las empresas no sienten que tienen líderes con las necesidades necesarias, de acuerdo a Josh Bersin. Gartner, ¿verdad?, plantea que el 23% de los líderes de recursos humanos están de acuerdo en que hay líderes en ascenso que pueden satisfacer necesidades futuras de la organización. Solo el 23%, ¿verdad? O sea, hay todavía de nuevo una gran brecha respecto a eso. Y 25% es el porcentaje que está de acuerdo
en que los líderes son comprometidos, apasionados e inspiran a los empleados. De nuevo, lo cual evidencia una gran brecha, ¿verdad? Uno esperaría un porcentaje bastante más alto en las organizaciones porque eso genera impactos positivos. ¿Qué se necesita para que la organización sea grandiosa? ¿Verdad? Para que la organización realmente logre un desempeño positivo y sostenido en el tiempo, que logremos clientes que realmente sean leales, que recompren, que de una u otra manera estén allí de manera permanente y empleados comprometidos con la camiseta puesta y una contribución que realmente logre generar valor no solo para nuestros clientes, nuestros colaboradores, sino también para el país. Obviamente la estrategia es fundamental, pero como vimos antes, la estrategia no es suficiente, ¿verdad? Se requiere lograr altos niveles de desempeño en la implementación de esa estrategia. Y resulta que para eso es importante, ¿verdad?, desarrollar una ejecución disciplinada. Y eso requiere de dos insumos fundamentales, el líderes de impacto y personas efectivas. Y bueno, ya vimos que aquí en el tema de líderes de impacto es donde de pronto estamos viendo que hay oportunidades o retos importantes en la mayoría de nuestros casos y organizaciones, porque si marcamos ahí esas frecuencias, no son de gratis, algo estamos haciendo o dejando de hacer que nos está llevando a esos problemas o a esos resultados no deseados. Y bueno, lo que estamos planteando acá es que en gran medida es por temas de gestión de liderazgo. El liderazgo impulsa resultados, o sea, es una inversión importante. Genera 3.5 mejoras en el retorno a los accionistas, eh, permite duplicar el evita, ¿verdad? Y compañías en el 25% superior de la evaluación de los líderes de la OHI, comparado con el 25% inferior, ¿verdad? Demuestran estos resultados. 7 veces el ROI, de acuerdo a este estudio, ¿verdad? En la mejora. Entonces vean que no son mejoras marginales, sino que realmente pueden ser un golpe de timón, como dicen, ¿verdad? Y que realmente puede hacer que la organización repunte y logre reescribir su historia, ¿verdad? Y plantear un nuevo futuro. Eh, te- Tenemos que reconocer que la capacidad de liderazgo pues, es un activo estratégico fundamental y que uno podría encontrar, ¿verdad?, que en términos generales las organizaciones pueden, ¿verdad?, estar en esta distribución normal. Algunos, ¿verdad?, la mayoría estarán aquí en medio, pero algunos estarán logrando altos niveles de desempeño, pero son, digamos, no tantos, ¿verdad? Y otros están en el extremo inferior. Pues lo que andamos buscando con este imperativo de liderazgo es lograr correr, ¿verdad?, la distribución, achatarla y correr a la derecha para que la norma, el promedio realmente esté cerca de los niveles de cumplimiento y rendimiento que en las situaciones iniciales considerábamos como eh, poco frecuentes, ¿verdad? Y de donde eran pocas las organizaciones que alcanzaban esos niveles, para poder llegar a este nivel. La preocupación, ¿verdad?, es en función de esto, si tenemos la capacidad de liderazgo, talento, cultura o las disciplinas de ejecución para lograr esas agendas estratégicas en los próximos 3, 4, 5 años, especialmente en un mundo que cambia tan rápido y que nos presenta tantos retos. Mientras que el 80% de las organizaciones dicen que tienen un modelo de liderazgo que resuelve eso y que los ayuda a tener esos resultados extraordinarios, eh, solo el 36% está de acuerdo con que el modelo de liderazgo que impulsa genera comportamientos que se vinculan con la estrategia empresarial. O sea, hay un problema importante de alineamiento de ese modelo
de cara a lo que la organización requiere y debe de impulsar. Entonces, desde esa perspectiva, queríamos impulsar también una nueva encuesta que Eric de nuevo nos va a ayudar a gestionar para ver cómo estamos desde la perspectiva de nuestro sistema de liderazgo. Así que adelante, Eric. Excelente. Y yo creo que, Randall, cuando vas y hablas de ese tema del impacto del liderazgo, yo creo que todos aquí, la mayoría de los líderes entienden que el liderazgo impacta los resultados. El reto a veces es que no dimensionan el impacto, ¿verdad? Porque cuando uno ve los números dice, wow, ok, ya la encuesta de 7 veces ROI, retorno sobre inversión, no sé, puede ser que no, pero ¿qué tal si es 4? ¿Verdad? No es 7, es 4 o 3, ¿verdad? Ya realmente en qué otra inversión vamos a recibir ese tipo de retorno sobre inversión. So, más bien, sabemos que es importante, entendemos su impacto, pero realmente estamos tomando los pasos para crear un proceso sistemático de desarrollo de liderazgo. Y de eso se trata esta sección. Y la encuesta que voy a lanzar. Ahora, Randall, yo creo que puedes dejar su pantalla compartiendo y cuando yo comparto los resultados, lo compartimos por medio de su pantalla. Pues vamos a lanzar la segunda encuesta y ustedes deben de verlo en sus pantallas. ¿Ok? Pues esto marque todos los enunciados que son verdaderos. Pueden marcar más que uno. Ok, pues vamos ahí. Contamos con un modelo, nuestro modelo está alineado en la estrategia, evaluamos a los líderes con base en ese modelo, tenemos un proceso sistemático y continuo para desarrollar. El desarrollo es una prioridad estratégica. ¿Sabe que lo que me falta aquí es uno que dice ninguno de los anteriores? O sea, ya para los que dicen no, ninguno de esos tenemos. Sí, sorry. Más bien eso, si es ninguno de los anteriores, por favor, si ustedes pueden simplemente poner, um, sí, en el chat, ninguno de los anteriores. Ay, lo siento, ya, eso fue culpa mía. Ok, y ahí tenemos varios. Sí, Ay, ay, sí, sí, se va vamos a tener que sumando. contabilizar. Wow, sí. Sí, sorry. Pues sí, si son ninguno de los anteriores. Bueno, Bueno, creo que lo podemos sacar por descarte, ¿verdad? sí, Si solo estamos logrando un 60% de participación, pues el 40% tiene ninguno, ¿verdad? Podríamos ok, suponer eso. ok. Vamos a, Lo dejamos allí, sí, no deje compartimos. enviar. Sí, hay que ponerlo en el chat y simplemente marcar uno. Sí. Ok, voy a dar 5 segundos más para los que perciben que hay uno de esos que tienen. Pues vamos a terminar la encuesta y compartir los resultados. Randall, vos Bueno, lo tenés aquí en lo su estoy poniendo pantalla. también en la presentación. ¿Lo están viendo o no? Yo no veo en su No, no se ve. presentación, pero Cindy dice que sí estamos viendo. Sí, ok, listo. Ahí lo están Ok, viendo, ¿verdad? Tenemos el que gana, ¿verdad? Es el con un 73% arrasando.
nuestro modelo de liderazgo está alineado con la estrategia de la cultura organizacional. A diferencia tal vez de la encuesta que vimos antes, ¿verdad? Los datos, parece que una buena mayoría de los que estamos acá identifica que sí, o por lo menos del 61% que sí contestó, ¿verdad? Eh, Porque hay otro porcentaje que ya dijimos que Sí. ninguna aplicaba. De Es ahí, interesante, Randall, sí, ahí solo llamo la atención que solo 52% de las personas que contestaron dicen que tienen modelo, pero 73 dicen que su modelo está alineado con la estrategia. Es decir, que hay gente que no tiene modelo, pero sí está alineado con la estrategia, que me parece que no, no sí, conecta. sí puede ser un tema de que a lo mejor tiene la idea de un modelo, digamos, una idea de cuál es el liderazgo que quiere impulsar, pero a lo mejor Sí, no cuentan con un modelo, digamos, explícito, sí, estructurado, ¿verdad? Y entonces ahí es donde le bajan un poco la, el porcentaje, ¿verdad? Además de que eh, el, de nuevo, yo lo puedo tener más o menos ideado en mi cabeza, de ahí a que esté claramente definido, con competencias y comportamientos, pues hay una brecha importante, ¿verdad? Entonces, esa parte sí. sí también está siendo coherente. Y eso es muy interesante. Lo que quedó más bajo es, mire, sí, tal vez tenemos un modelo, pero no tenemos un proceso sistemático para desarrollar los líderes de acuerdo a lo que queremos. Que está bien tener un modelo, pero si no tenemos un proceso, eso va a impactar profundamente los Ujú. resultados. So, fabuloso. Voy a Listo. parar de compartir. Creo que eso es excelente información y muchas gracias a todos por Así es. compartir en eso. Bueno, y entonces, en función de eso que acabamos de ver, ¿verdad? Reconocer que si la organización no tiene un sistema formal de liderazgo, como ha ocurrido pues, en algunos de los casos que vimos ahorita, ya estamos pagando el precio. O sea, póngale la firma. Esos costos ocultos se deben a falta de liderazgo, ¿verdad? Esa es una afirmación categórica. Entonces, la única pregunta es, ¿cuánto estamos pagando y hasta cuándo estamos dispuestos a seguirlos pagando? ¿Verdad? Eh, entonces, eso nos lleva a identificar y a compartir cuáles son los 7 costos ocultos más comunes en las organizaciones. El primero, la rotación silenciosa. Líderes inseguros impulsan a la gente afuera, ¿verdad? O duran poco en la organización, ¿verdad? Y nos obliga a tener que estarlo reponiendo de manera permanente. Considera el costo, los costos de contratar, capacitar y reemplazar a un nuevo colaborador. De acuerdo a Gallup, los costos de rotación por persona pueden llegar a ser de un 50 a un 150% el salario anual de esa persona que se perdió, lo cual es importante, ¿verdad? Porque no es el salario mensual, es el salario anual de esa persona. Y obviamente, dependiendo de la empresa, la industria o el puesto de la persona que se trate, puede ir desde $4,000, digamos, pensando en una persona con un salario promedio de 500,000, digamos, colones mensuales, hasta 54,000 si estamos pensando en puestos gerenciales con salarios alrededor de 3,000, 4,000 o más. Bueno, entonces, de nuevo, ahí tenemos que ver, no es tanto quién, o sea, cuántas se pierden, sino quiénes estamos perdiendo, ¿verdad? ¿Cuál es el rango de esas personas? El otro costo oculto son las conversaciones inútiles, equipos que hablan pero no avanzan y eso genera desgaste crónico. SHRM plantea que las malas comunicaciones cuestan en promedio $420,000 anuales a empresas de menos de 100 empleados. Bueno, puede ser que nuestra realidad no ande en la mayoría por aquí, pero bueno, igual, ¿verdad? Si uno saca la proporción por empleado, no deja de ser importante. Y la comunicación ineficaz genera disminuciones alrededor del 20% en la productividad, de acuerdo tanto a McKinsey como a Gallup. Entonces, al final, ¿cómo podemos calcular o estimar el costo de las conversaciones inútiles? Bueno, uno puede.
¿verdad? Porque uno las sufre y las vive de manera cotidiana, calcular cuál es la cantidad de horas improductivas en sesiones semanalmente que sufre y en función de esto estimar un costo promedio por hora. Y ahí ya hace la multiplicación y eso le da un estimado de cuánto puede estar uno perdiendo por esas conversaciones inútiles. Además de eso, habíamos hablado de la innovación estancada, climas de miedo que matan ideas, ¿verdad? Y hablábamos de que uno de los costos importantes son proyectos fallidos o retrasados, medidos como costos de oportunidad por proyectos no impulsados. Y asociamos el proyectos a innovación porque eh, podemos decir que es un sinónimo, ¿verdad? No hay proyecto que no impulse proceso de cambio, ¿verdad? Dentro de la organización. El PMI indica, ¿verdad? Que alrededor de, hay alrededor de 97 millones perdidos de dólares por cada millón de dólares invertidos a nivel mundial. Entonces, de nuevo, hay una proporción importante allí. Obviamente el costo va a depender de la empresa o del giro del negocio, pero puede andar, ¿verdad?, de entre $10,000 a $40,000 por proyecto fallido o más. Entonces ahí parte del tema es, bueno, ¿cuál ha sido nuestra experiencia en casos en que hemos implementado esto con clientes nuestros? ¿Verdad? Y se logran identificar con nombre y apellido, ¿verdad? Y responsables y fechas este proyecto se nos cayó por esta situación y nos costó tanto, ¿verdad? Entonces nos referimos a eso, ¿verdad? A esas experiencias. Y si no, pues sumamos, identificamos un estándar que consideremos sea atinente, digamos, a la característica de nuestro negocio. Las sucesiones fallidas, eh, gente promovida sin preparación, ¿verdad? O mal gestionadas. Y allí tenemos de nuevo varios temas. El costo de la mala sucesión por persona obviamente va a depender de a quién estamos promoviendo. Según información de la agencia Hayes, en México, una mala contratación puede costarle a la empresa entre 1.8 y 2 veces el salario anual de ese empleado. Entonces, de nuevo, si estamos hablando de un empleado de alta dirección, pues con un salario mayor, pues el impacto es mucho más grande. Y puede rondar entre los 15,000 y los 40,000 dólares también. La productividad diluida por metas sin foco o prioridades sin dirección. Eh, DDI plantea que organizaciones con líderes efectivos generan 37% más de ingreso por empleado. Entonces, si tenemos líderes inefectivos, réstale eso, ¿verdad? El porcentaje de pérdida de productividad por liderazgo deficiente es del 30%, de acuerdo a McKinsey. Y uno podría decir, ¿verdad?, que el porcentaje de pérdida de productividad por liderazgo deficiente que se aplica, digamos, al ingreso anual puede ir entre un 5 y un 20%. Eh, de nuevo, la idea es que cuando se ve el caso en concreto, cuando usted lo aplica a su organización, pues ve, ¿verdad?, cuál ha sido el histórico y determina, bueno, en mi caso, ¿verdad?, el 20 se quedó corto, es un 30, o en mi caso, es alrededor del 2%, del 3%, ¿verdad? Y la idea es de nuevo poder identificar en función de las evidencias cuáles son, digamos, el porcentaje de pérdida de productividad en su organización. El sexto es la cultura tóxica o tibia, ahora ese andar a medias tintas y lo que permitís se multiplica. Esa cultura de resignación y efecto de burnout, ¿verdad? Se puede considerar tanto el salario como parte del costo, el costo por productividad y la carga al resto del equipo, porque al final las tareas y las responsabilidades hay que cumplirlas, entonces alguien más las asume, ¿verdad? Entonces hay un efecto dominó allí donde la gente entonces empieza a asumir eh, lo que otro no hizo, ¿verdad? Y eso generalmente implica que lo que le toca a él no lo hace, ¿verdad? Entonces se convierte en efecto dominó.
El ambiente tóxico es el principal causa de las consecuencias negativas en el trabajo, de acuerdo a McKinsey. 83% de la fuerza laboral en Latinoamérica sufre de estrés y agotamiento, de acuerdo a este estudio de Willis Towers y Watson. En Costa Rica, solo en el año pasado, la Caja otorgó 91.000 incapacidades por trastornos vinculados al estrés, equivalente a 696.000 días de ausencia laboral, que eso no se lo brinca cualquiera. Y el costo, ¿verdad? Se puede estimar entonces de día de ausencia atribuible al estrés. También uno logra identificar, ¿verdad? Si la gente se ausentó, digamos, por una licencia de maternidad, ¿verdad? O por una situación de fuerza mayor, o si es por estrés. Es fácil identificarla, generalmente los equipos de recursos humanos tienen esos datos. Entonces, bueno, ¿cuántos días estamos perdiendo por eso y cuál es el costo por día? Que de nuevo puede depender dependiendo de el empleado, la industria, pero puede ir de 20 a 1.000 a $100. Y el último, costos eh, de clientes decepcionados. Eh, Recordemos que la experiencia final del cliente se ve afectada por el impacto positivo o negativo del líder en la organización. Eso se transmite, ¿verdad? Llega hasta el cliente. Un mal liderazgo resulta en una experiencia rota desde adentro. Ahora es como hacerse el harakiri. Entonces, hay brechas importantes entre los ejecutivos eh, que creen que lo hacen bien y la percepción de los clientes. De acuerdo a esta encuesta de PricewaterhouseCoopers del 23, eh, es importante la brecha. Estamos hablando de que hay una brecha del 30-40% entre lo que creen los ejecutivos y lo que terminalmente, al final perciben los clientes, ¿verdad? Entonces siempre no nos quedemos ahí con la percepción nuestra que puede estar bastante equivocada. Se requiere adquirir 3 clientes nuevos para compensar el valor de la pérdida de un cliente existente, de acuerdo a McKinsey, y eso ya nos ayuda a identificar cuál es el costo de estos clientes perdidos. Se puede estimar la pérdida considerando la rentabilidad anual promedio de un cliente y la cantidad de clientes perdidos por falta de liderazgo. Vamos a aplicar la última encuesta para ver qué de estos costos estamos gestionando. Así que adelante, Eric. Excelente. No, definitivamente cuando uno ve los costos y empieza, cuando lo veo me empiezo a sentirme abrumado, más bien, y digo, oh my God, ¿verdad? ¿Qué cantidad de áreas que están impactados por esas deficiencias de liderazgo? Y yo creo que ahí las cifras no mienten, ¿verdad? Realmente eso es el impacto. Y el tema es enfrentarlo y realmente ver eso como la realidad, enfrentar la realidad, que es uno de los temas más importantes del liderazgo y de la creación de confianza. Pues he puesto en la pantalla para todos el tema de la medición de costos ocultos, ¿verdad? Ya pues puse varias opciones para ver dónde está su organización. Marqué un enunciado que mejor describe la situación actual de la organización. Y sí, en eso yo puse uno que capta generalmente no sabemos, ¿verdad? Pues marque un enunciado, dice, los líderes reconocen estos costos y estamos, ¿verdad?, enfocados en eso. Los líderes reconocen y hay unos esfuerzos aislados. Mire, somos conscientes, pero no hay un esfuerzo estructurado consistente para abordarlos. O el último, en general, no somos conscientes y no hay una estrategia para reducirlos. Pues buenísimo, ahí si ustedes quieren tomar unos segundos más, damos 10 segundos más. Tengo 60% de participación en este momento. Me encantaría. Rodrigo dice que no se ve. Rodrigo debe aparecer en su pantalla. Ahorita no puedo hacer nada porque todo el mundo está llenando la encuesta.
Bueno, si pueden, hacemos 5 segundos más. 5, 4, 3, 2, 1. Yes, llegamos a 80%, fabuloso, 81%. Vamos a terminar la encuesta y compartir los resultados. Ustedes deben de poder verla en su pantalla. Muy interesante, Randall, si ves que tenemos más bien en el primero, nuestros líderes reconocen plenamente los costos del mal liderazgo. Estamos ejecutando acciones concretas y sostenidas para reducirlos. Solo 4 personas, un 6%. Ah, Y después ya qué el miedo. último, balanceado con el último. En general, los líderes no son conscientes de estos costos y no hay una estrategia intencional para reducirlos. 43%. Y todo lo demás están en medio. Más bien entre el tercero y cuarto, que es somos conscientes, pero no realmente no estamos haciendo nada, que es casi igual que el último. Es decir, yo sé que tengo un problema, pero prefiero no hacer nada. Ya estamos hablando de 40, más bien 30, 71% entre esos dos. La gran mayoría, 71%. Qué impresión. Wow. Sí, bueno, eh, yo creo que con la conversación bueno, con el espacio que estamos generando hoy, esperamos que, que ese, no solo el nivel de conciencia, ¿verdad? Esté empezando a aumentar, sino también el de eh, reconocimiento que podemos hacer algo al respecto, ¿verdad? Porque cuando uno está consciente de esos costos, como que la sensación inicial es, bueno, ay, pero me tocó, ¿verdad? Será así y a bajar todos los santos para ver cómo lidio con eso de ahí en adelante, pero no sentimos que los costos ocultos estén dentro de nuestro círculo de influencia y resulta que Mm, sí, ¿verdad? sí. Entonces, bueno, Pues llevarlos voy a a ese nivel. parar de compartir, Randall, y dejarte seguir con la presentación. Muchas gracias de nuevo a todos por participar en en la Dice encuesta. Xiomara que no nos escucha. ¿Alguien más? ¿Tiene problemas de audio o solo Xiomara? ¿Sí? ¿Los demás nos escuchan? ¿Alguien que ponga sí? Ok. Bueno, Xiomara, creo que es algo contigo, entonces vamos a ver si logramos resolverlo de aquí para allá. Ok, listo, entonces. Vamos a avanzar. Están viendo la presentación, ¿verdad? Ok, listo. ¿Cuánto está perdiendo usted? La pregunta del millón, ¿verdad? Eh, bueno, el costo más alto no es el que ya sufrió, sino el que sigue pagando por no cambiar. O sea, de nuevo, si bien es cierto el cálculo de la factura, ¿verdad? Como lo vimos antes, es histórico. Si no cambiamos algo, multiplíquelo por lo que sigue, ¿verdad? Entonces, realmente aquí el tema es, eh, no solo tenemos que empezar a actuar ya, o sea, medirlo ya, sino empezar a emprender las soluciones ya. Eh, nosotros hemos desarrollado una herramienta que no es un demo, ¿verdad? Sino es un instrumento que nos va a permitir revelar de manera anónima algunos resultados de ustedes. Aquí vamos a compartir algunos resultados reales de empresas clientes nuestras en Costa Rica. Por ejemplo, una empresa de retail logró identificar alrededor de $380,000 anuales por rotación y decisiones cerradas, por ejemplo. O una empresa de manufactura, 480,000 en pérdida por baja de ejecución en proyectos, en esta empresa de manufactura. Eh, lo cual implica, ¿verdad?, que o hay una gran cantidad de proyectos que se están cayendo, o los proyectos que se caen son de gran envergadura, ¿verdad? Entonces, eh, pues desde esa perspectiva, eh, evidencia, digamos, el tamaño del problema.
Aquí tenemos otros y tal vez el mensaje final es que no necesitamos adivinar. Podemos estimarlo con base en evidencia y en función de eso comenzar a actuar. En el sector salud, por ejemplo, problemas de burnout y rotación de supervisores eh, con un costo estimado de $220,000, que impulsó una solución de aumento de engagement y gestión de la retención del personal. En la industria, en el sector industria, un problema de productividad baja en mandos medios que les ha costado alrededor de $400,000 y donde se impulsó una solución de alineamiento operativo y mejora en el clima. En el área de servicios tenemos una empresa, ¿verdad?, que identificó proyectos fallidos, promociones mal gestionadas y bajos niveles de productividad del personal, con una estimación anual de $107,000, y lo que impulsó fue un modelo de liderazgo y el desarrollo de una cultura de efectividad. Y en banca, ¿verdad?, un problema de sucesión desordenada que les está costando $300,000 y lo que están impulsando es un modelo formal de liderazgo implementado. Así que, de nuevo, no es cuento, ¿verdad? Eh, es, eh, es realidad. Eh, las empresas lo pagan, lo sufren y se puede resolver y se puede gestionar, ¿verdad? Pero hay que dar el paso. Así que desde esa perspectiva, eh, nos vamos a mover entonces a qué les proponemos y qué es lo que les sugerimos a partir de este momento. Así que, Eric, eh, adelante. Ok, fabuloso. Pues yo creo que hay el tema, creo que hemos documentado muy bien, ya Randa lo ha documentado muy bien y también con las encuestas, cuál es el dolor. Pues, ¿cuál es el movimiento ahora? Si podemos pensar en que realmente este proceso de desarrollo de liderazgo, realmente crear un proceso de desarrollo de liderazgo sistémico no es una moda, es realmente el proceso ya para implementar ese proceso. O más bien es el proceso para implementar un sistema de liderazgo, es el proceso para diagnosticar, definir cuáles son sus competencias claves de liderazgo y implementarlo. Y como menciona, pues podemos seguir adivinando. Puede ser algo que ya está en la nube. Sí, tenemos un problema, sabemos, pero no sabemos cuánto nos está costando o podemos medir. Podemos seguir reaccionando, ¿verdad? Ya cerrando las brechas, poniendo parches, atendiendo y rescatando proyectos, o podemos realmente diseñar un sistema de una forma proactiva. ¿Cómo podemos ayudar en Franklin Covey? ¿Qué es lo que podemos hacer? Tres áreas en particular que quiero mencionar. Uno, y estamos ofreciendo a todos en esta llamada una medición sin costo de los costos ocultos para su organización. Es decir, que tenemos ya ciertos parámetros que voy a mencionar más tarde, pero una sesión de 40 minutos podemos hacer una medición con la gente correcta y una percepción de dónde están. Esto no es necesariamente una medición científica súper profunda de la organización. Esto es una medición de la percepción de ustedes que puede ayudar realmente a dimensionar el reto, porque muchas veces no dimensionamos el reto que estamos enfrentando o el impacto. Como mencioné al inicio, hay un ladrón y está robando. ¿Cuánto está robando? Pensamos. Y tal vez ya no hemos querido comprar ese sistema de seguridad hasta que nos determinamos, hasta que nos hackean la primera vez y perdemos información vital. Así es cuando ya tomamos acción. Dos, podemos ya tomar un tiempo en esa sesión de analizar esa data, en una sesión virtual, uno a uno con la organización y desarrollar realmente un plan de acción.
y también podemos nosotros ayudar con la co-creación tanto de su modelo de liderazgo, es decir, ayudarles a definir cuáles son esas competencias claves que necesitan para ejecutar la estrategia, como con el proceso de formación y creación de un proceso sistemático de desarrollo de liderazgo. Esas son tres áreas, entre los muchos más en que Franklin Covey puede ayudarlos. Si quieren saber más de nuestra empresa, si no nos conocen bien, Cindy, algunas personas, Cindy va a poner el link para ir a nuestro sitio de web, también para nuestros medios sociales que pueden también seguirnos y tener la información que nosotros tenemos de eventos y diferentes oportunidades como esta. Si puede ir a la próxima. Esas son algunas áreas que podemos apoyar. Pues vamos a hacer las preguntas y cierre. Simplemente quiero fortalecer ese concepto, Randall, si puede avanzar, que acabo de mencionar, que todas las empresas que están aquí, pues les invitamos a participar en una sesión sin costo con uno de nuestros consultores. Es un diagnóstico de unos 45 minutos que puede servir a ustedes para varias cosas. Uno, si usted es el líder y necesitas convencerte, ¿verdad? Ya usted es la persona, esto le puede ayudar. Realmente dimensionarlo para saber que, ¿sabe qué? Tenemos que hacer algo. Si usted es un líder que tiene que convencer a otros o sus colegas o quiere más bien concientizar a su equipo para que están comprometidos con un proceso de cambio o implementación de una transformación, esto también le puede ayudar. O si usted realmente es curioso y está diciendo, mire, no sé, yo no lo percibo, no estoy seguro, esto también le puede ayudar realmente a unir esos diferentes criterios. Pues para tener esta sesión, uno tiene que ser una empresa localizada en Costa Rica. Eso es donde nosotros enfocamos. Si estás en otro país, con mucho gusto pueden contactar a la oficina local de Franklin Covey en ese país para trabajar. Debe tener un mínimo de 50 colaboradores. Pues ya cierto tamaño de empresa. Si tiene un poco menos, pues con mucho gusto pueden hablar con nosotros para ver si califican para esta sesión gratis. Y también, pues necesitamos tomadores de decisión en esa reunión. Pues no es simplemente algo que hacemos con cualquier equipo de la organización. Necesitamos gente que realmente saben y tienen una percepción adecuada y amplia de esos factores y que también pueden ser algunas personas que influyen en la toma de decisión. Esos son algunos de los temas. Si podemos avanzar. Pues queremos abrir ahorita para preguntas y respuestas. Vi una pregunta de don Alberto Borbón. Muy buenos días, don Alberto. Pues la pregunta es si nosotros vendemos el libro de Leadership Imperative. No lo vendemos. Es algo más bien gratis que tenemos, pero tenemos varios herramientas desarrolladas que le puede ayudar. Una de las herramientas desarrolladas que tenemos es una medición de los factores de un proceso sistémico de desarrollo de liderazgo. Es decir, pueden usar con su equipo, tener criterios y nosotros tenemos estos factores. Y otro que hacemos es ayudar, porque el paso uno en el modelo de desarrollo de liderazgo, o más bien tener un sistema de desarrollo de liderazgo, es tener un modelo de liderazgo. Nosotros apoyamos en el desarrollo de ese modelo. Estaremos en contacto para facilitar eso y ver si alguna de esas herramientas les puede servir. Ok. Bueno, por ahí estamos esperando a que lleguen más inquietudes. Nada más recordarles que acabamos de compartir algunos enlaces por si quieren más información sobre Franklin Covey o, digamos, los servicios o herramientas que tenemos disponibles para ustedes. Así que con mucho gusto, ahí está esa información. Yo no vi preguntas sobre el desarrollo, ¿verdad? Lo cual no implica que no puedan ponerlas ahorita. Así que eh, si alguien tiene alguna inquietud, duda,
sugerencia. Pues creo que Cindy Listo. va a poner, más bien, ah, vamos a Aquí estar en hay una de, contacto para entregar el sí, informe más mejor. ¿Ok? sí, aquí hay una de Gonzalo. Dice, en el caso de organizaciones más pequeñas, ¿qué herramienta recomienda para alinear las estrategias? Bueno, en realidad, nosotros podemos dar respuesta, ¿verdad? Y el imperativo de liderazgo, el modelo puede aplicar también a empresas, digamos, medianas o pequeñas. Obviamente hay que hacer los ajustes en cuanto a la dimensión y las posibilidades de la empresa o del negocio. Eh, Ahora, si está dice que me refiero al equipo. Eh, Digo, cuando decís eso son organizaciones con pocas personas, asumo yo, ¿verdad? Si no es por esa línea, pues me corriges allí, don Gonzalo, en el chat. Entonces, sí podemos de una u otra manera conversar y sí podemos identificar cuáles son los requerimientos y las eh, soluciones que podemos sugerirles. Sin embargo, de nuevo, creo que es importante que si usted está dentro de ese grupo, pues toque base con nosotros, ¿verdad? Entonces ahí nos intercambiamos algunos correos para tener un poquito más de claridad sobre la industria, el alcance del tamaño de la organización, la magnitud del problema, y entonces de esa manera podemos entablar esa conversación y tener más claridad si es un tema de costos o es un tema que debería abordarse de otra manera. Excelente. 8 personas, familiar. Sí, bueno, y las empresas familiares que ya de por sí tienen un reto importante también, ¿verdad? Y donde el tema de sucesión en muchas organizaciones empieza a ser un reto importante. Así que sí podemos ser parte de la solución, sí podemos de una u otra manera reunirnos con ustedes para ver posibilidades. eh, pero tenemos que conversarlo, ¿verdad? En función de los requerimientos. Así que los invitamos a que entren en contacto con nosotros, Excelente. ¿verdad? Mire, por ahora me parece, si tiene otras preguntas, puede ser que hay otros. A mí me llegó uno o dos ahí por privado que no voy a exponer, pues voy a responder a esas personas por privado. Pues con mucho gusto, si ustedes quieren escribirnos, pues nos pueden escribir. Aquí está mi correo y también es R Hidalgo, ¿verdad? Sí, Puedes es poner correcto. la suya ahí. Pues nos pueden escribir a nosotros, pueden contactar la página o pueden también contactar a su client partner, la persona que es su contacto dentro de la organización. Así, con mucho gusto, estamos a la orden. Si tiene interés, sí, si tienen interés en esta encuesta o completar esta encuesta, nos contacta y estaremos enviando la la información. Esto es una evaluación más bien de esta sesión y nos encantaría tener su feedback. Y en ese feedback ustedes nos pueden decir si tienen interés en esta sesión gratuita con su organización. Sí, Así, fabuloso. Pues vamos a dejar esto ahí. Y muchas gracias, Randall Hidalgo, por placer. exponer, Gracias por a todo el ustedes. tiempo que invertiste en comunicar estos conceptos de una manera tan clara, tan relevante y realmente tan impactante. Creo que fue una sesión, para mí fue una sesión de mucho aprendizaje. Me encantó y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Pues tenemos mientras estamos esperando las evaluaciones, pues voy a contestar lo de Wilmer. Mire, las Sí, evaluaciones de costos por reuniones en efectivo se realiza en base a tiempos o salarios, o si tiene otra base. Sí, básicamente se enfoca en el tiempo y salario calculado. Eso es lo más fundamental porque
sí, Lo que es difícil calcular son las malas decisiones que fueron tomadas en esa reunión o la falta de decisión que fueron tomadas, pero si uno simplemente empieza como punto de partida a medir el tiempo desperdiciado, es increíble cómo eso multiplica. Pero no sé, Randall, si tiene otro sí, comentario. sí, sí. Eh, ok, estás preguntando específicamente a las reuniones inefectivas. Eh, bueno, puede ser que haya casos, ¿verdad? Donde uno logra identificar eh, ya sea proyectos o iniciativas que no se lograron concretar porque no se tomó la decisión en esas reuniones. Entonces uno puede, digamos, identificar ese impacto. Eh, o lo otro también es en casos de malas decisiones que uno logró identificar que se dieron en esas reuniones por mala gestión de conflictos o falta de claridad, ¿verdad? O de foco. Entonces, casi que ahí uno lo que tendría que hacer es identificar cuáles han sido los impactos de esas reuniones inefectivas en la historia reciente, ¿verdad? Tal vez no irse muy allá, ¿verdad? Sino en los últimos meses que tiene ahí la historia reciente y lograr identificar cuáles fueron los costos más concretos, ¿verdad? Que seguramente los hay y abundan. Excelente, sí, definitivamente todos esos elementos tomamos en cuenta a la hora de ver ese impacto de una manera más Ujú. holística. Pero sí, Así en es. términos de la encuesta, cuando lo hacemos la primera vez, pues enfocamos mucho en el tema de desperdicio de tiempo. Bueno, muchas gracias a todos. Ustedes tienen, los que todavía quedan con nosotros, tienen varias posibilidades de conectar con nosotros por medio de la encuesta si tiene interés en el tema del leadership imperative, el imperativo de liderazgo. Si tiene interés en otras formas, pueden conectar con nuestro sitio de web y también a todos nuestros diferentes medios sociales donde tenemos información, donde tenemos eventos, donde tenemos muchas formas para enriquecer su propia carrera, su propio liderazgo y lo de su organización. Pues muchas gracias a todos. Con eso vamos a ir cerrando. Hasta luego y gracias por sus comentarios. Un placer.